Un saludo. Estamos como de costumbre en las calles de Barquisimeto para hablar sobre el mundo de las tinieblas. Hoy vamos a hablar sobre lore, pero no sobre el lore del mundo de las tinieblas. Vamos a hablar de algo más profundo. El lore del lore. ¿Cómo se ha construido el lore del mundo de las tinieblas? Y vamos a aceptar algo. Esto de abandonar un lore anterior no es algo exclusivo de la sexta edición del B6. Esto de abandonar el lore anterior es algo que viene ocurriendo desde hace rato en Mundo de las Tinieblas. Y algunos dirían que su origen está en la edición revisada. ¿Qué ocurre en edición revisada? Los últimos manuales de la edición revisada son el fin de Mundo de las Tinieblas. Son el apocalipsis, la Gehenna. Se acaba Mundo de las Tinieblas, llega a su fin. Pero sigue la necesidad de producir nuevo material. Sigue la necesidad, tanto en los fanáticos como en la productora, de que haya nuevos manuales. Pero Mundo de las Tinieblas había llegado a su fin. ¿Cómo hacemos? Allí es donde nace el nuevo Mundo de las Tinieblas. Nuevas líneas de juego, nuevos lores, nuevas reglas, nuevas mecánicas, otros juegos. En vez de Vampiro la Mascarada, Vampiro Requiem. En vez de Hombre Lobo Apocalipsis, Hombre Lobo The Forsaken. Hay nuevos juegos con nuevo lore. Todo el lore anterior se abandona. Y está todo este nuevo Mundo de las Tinieblas. Algunos lo aman, otros lo detestan. Yo soy de los segundos, principalmente porque no me gusta cómo se organiza. El punto es que este nuevo Mundo de las Tinieblas, cuando lo vemos por encima, podemos decir, mira, se abandonó el lore anterior. Pero no, el nuevo Mundo de las Tinieblas asume el lore anterior. ¿Cómo lo asume? Se acabó el mundo. El lore anterior es el Mundo de las Tinieblas se acabó. ¿Qué puede hacer Nuevo Mundo de las Tinieblas? Construir un nuevo mundo desde cero. No tiene de otra. Porque si tú asumes el lore anterior, se acabó el mundo. ¿Cómo producir manuales de un mundo que ya llegó a su fin? Creando un nuevo mundo. Así que Nuevo Mundo de las Tinieblas, para mí, sí asume el lore de edición revisada. Pero luego viene B20. Vampiro 20 aniversario. No es en sí misma una edición, o no inició como su propia edición. Todos estos manuales de 20 aniversario buscaban celebrar el 20 aniversario de Mundo de las Tinieblas y eran compilados. Era compilar todos los clanes anteriores, todas las reglas anteriores, solventar algunos problemitas con las reglas y lanzar esta nueva edición. Era una edición conmemorativa y ya. El punto es que esto le dio a la comunidad de Mundo de las Tinieblas algo que estaban pidiendo desde hace rato. Nuevos manuales, pero no del nuevo Mundo de las Tinieblas. Nuevos manuales del antiguo Mundo de las Tinieblas. Pero este Mundo de las Tinieblas ya había llegado a su fin. Por eso, B20 y Mundo de las Tinieblas 20 aniversario, al principio, no tienen lore. ¿Por qué? Porque se asume que se acabó el mundo. Es solo una compilación. Pero poco a poco, al vender cada vez más, nace esta idea de debemos continuar con el viejo Mundo de las Tinieblas. Viejo Mundo de las Tinieblas es rentable. Tenemos que seguir con esta línea. Allí comienza a forjarse un nuevo lore, que es el lore del 20 aniversario.
el lore de B20. Este nuevo lore va a negar la edición revisada. Porque si el mundo llegó a su fin y tú vas a producir lore para un mundo que llegó a su fin, tienes que asumir que el mundo no llegó a su fin. Y comienzan las preguntas. ¿Qué pasó con Antelios, la estrella roja? No, que vino y se fue. ¿Qué pasó con todas y cada uno de los indicadores de que el mundo estaba llegando a su fin? No, que pasó, pero no pasó. Y comienza este proceso de desarrollo de un nuevo lore. Pero si algo caracteriza 20 aniversario, es que este nuevo lore no es demasiado profundo. No buscan y no te dan en ningún momento una visión global del lore. En el caso de Vampiro la Mascarada, sí se niega el fin del mundo, pero tú no sabes como tal qué está ocurriendo en el mundo. Te hablan de que los anarquistas están haciéndose más populares, vamos a llamarle así. Hay un boom anarquista. Te hablan de que están saliendo por todo el mundo. Te proponen y te comienzan a proponer ya no un camarilla contra Sabbat, sino camarilla contra anarquistas. Dejan un poco de lado al Sabbat. Todo esto ocurre en el B20 y en el mundo de las tinieblas 20 aniversario. Se asumen algunas cositas de edición revisada, se cambian otras. Allí comienza el primer abandono del lore anterior. Acá lo podemos entender un poco por necesidad. ¿Por qué? Porque ya había acabado el mundo. ¿Cómo produces material para un mundo acabado? Tienes que cancelar ese mundo, ese fin del mundo. Ese mundo acabado. Y es ahí donde nace esto de abandonar el lore anterior, pero abandonarlo masivamente. En B20, y vamos a hablar de Vampiro, vamos a centrarnos en Vampiro. En B20 ocurre algo. Y es que ya a final de la edición se comienza a proponer un lore. Un lore sumamente valiente hasta cierto punto. Y estas propuestas comienzan con la pregunta roja. ¿Por qué obedeces? El final de esta edición de Vampiro 20 trae la pregunta roja. Comienza con los anarquistas desatados, estos anarquistas que ya no obedecen a las viejas figuras. No les interesa Salvador García, no les interesa Jeremy McNeil, no les interesa Jack el Sonriente. En su lugar, creen en una nueva rebelión, en un nuevo movimiento anarquista. Esto quiero que lo pongan en contexto del mundo real. Para este entonces está el movimiento Occupy Wall Street. Para este entonces había recién ocurrido la crisis del 2008. Para este momento hay una especie de sensación de revolución en el mundo. Esta es la época de la nueva izquierda latinoamericana, donde toda América Latina era izquierdista, donde América Latina o intentaba presentar una especie de unión de repúblicas similares a la Unión Europea, donde se proponía el sucre como una moneda del sur global o en cuanto a América Latina. Se hablaba de un solo ferrocarril que iniciara acá en Venezuela y llegara a Argentina. En este mundo ocurre ese B20. Por ende, esta idea de la nueva revolución, de el nuevo movimiento anarquista, era
era bastante pensable. Y B20 propone por primera vez el uso de Internet. Internet en las ediciones anteriores y la computación y la informática en las ediciones anteriores era algo para un vampiro friki. Pero para la época de B20, la computadora dejó de ser algo de los frikis y pasó a ser como la televisión, algo que todo el mundo usaba. Así que B20 intentó plantear cómo los vástagos, cómo los vampiros se relacionan con esto. Y se planteó lo de Fangbook, una especie de red social para vástagos que solamente los que tenían Vitae podían verlo. Los que no, pues veían post cualquiera. Pero el que tenía Vitae en sus venas veía lo que realmente se publicó. Se plantea el ScratchNet 2.0, ¿no? Una nueva red Nosferatu más protegida que nunca, una especie de Deep Web de la Deep Web de la Deep Web. Y allí todos los secretos del mundo de las tinieblas, manejado por Nosferatus. Se plantea estas computadoras, que eran una especie de laptop, que tenías que tener Vitae para poder usarlas. Y con ellas podías acceder a esa red Nosferatu. Y se plantea el primer paso de un lore global, de un nuevo lore global. Y esta es la pregunta roja. Miles de vástagos por todo el mundo comenzaron a recibir este correo, que comenzaba con ¿por qué obedeces? ¿Por qué obedeces? ¿Por qué obedeces a tus antiguos? ¿Por qué obedeces esa estructura de poder de la camarilla? ¿Por qué obedeces? Nadie sabe de dónde provenía este mensaje. Pero la pregunta roja pareció cambiar todo. Hay algo que hacían, y es que enviaban disciplinas por correo electrónico. Enviaban disciplinas como por una aplicación. Y veías a vástagos neonatos que sacaban su teléfono, presionaban algo y tenían disciplinas de antiguos. ¿Cómo ocurría esto? ¿Quiénes estaban detrás de la pregunta roja? Esta nueva revolución estaba iniciando. No solo eso. B20, Vampiro 20 aniversario, culmina con el Beckett Jihad Diary. Un libro larguísimo, si mal no recuerdo, de unas 600 páginas. Solo de lore. En este libro Beckett va por el mundo y va comentando todo el lore global. B5 inicia diciendo que van a asumir todo el lore del Beckett Jihad Diary, que ese lore no era para B20, ese es el lore de B5. Y en el Beckett Jihad Diary tenemos cosas como los legados ahogados. Nos dicen que América Latina tiene sus propias líneas de sangre que no son vampiros, son algo más. Así inicia B5. La pregunta roja, el Beckett Jihad Diary. Toda esa cantidad de nuevo lore. Entre ellos, la promesa del 1500, ahorita no recuerdo exactamente la fecha. Y es que los Giovanni firmaron algo con la camarilla. Una especie de acuerdo de no agresión en el 1500. Y está por llegar a su fin. Creo que es en 1528.
corríjanme si me equivoco. Y está a punto de llegar a su fin ese pacto. ¿Se va a renovar el pacto o no? Todo esto se plantea en el Beckett Jihad Diary, un nuevo lore para Mundo de las Tinieblas. ¿Y qué hace B5 con esto? Lo abandona. B5 abandona todo este lore. B5 abandona los legados ahogados. B5 abandona todo este... No lo abandona completamente, porque aún lo sigue planteando. ¿Qué van a hacer los Hécata cuando llega a su fin el pacto de 1528? Pero se abandona muchísimo de este lore. Y en parte se abandona todo lo que es la pregunta roja. Se dice, no, bueno, la pregunta roja llegó a su fin. Esos eran unos Tremere que estaban por ahí y ya, se acabó. Se acabó. ¿Qué pasa? Y así B5 desarrolla muchísimo lore. Hay algo que ocurre en el lore de B5 que es enorme. Enorme. Y es la creación del clan Hécata. Ese me atrevo a decir que es el momento más importante, vamos a llamarle más épico, de todo Vampiro la Mascarada actual. ¿Por qué? Porque en Vampiro la Mascarada hay momentos enormes, como la convención de Thorns, ¿no? La fundación de la Camarilla. Pero no hay algo así en la actualidad, hasta la fundación del clan Hécata. Imaginen esto, los Giovanni contactan a los heraldos, se reúnen los enemigos a muerte y los Giovanni comienzan la reunión diciendo: Augusto Giovanni no está más. Murió Augusto Giovanni. ¿Qué? ¿Quién mató a Augusto Giovanni? Sabemos que no fueron ustedes. Pero hay algo peor. Todos los espectros, los miles de espectros que estaban bajo el control de Augusto Giovanni están libres. Y van a por ustedes, los heraldos, y van a por nosotros. Van a por todos los que tenemos sangre capadocia. Necesitamos unirnos. Para sobrevivir nosotros, los Giovanni, necesitamos de ustedes y ustedes de nosotros. Y en esa reunión llega el capuchino. Y llega el capuchino con las lamias. Llegan las lamias y los descendientes de los capadocios, lo que quedaba de los capadocios, y dicen: nosotros también. ¿Y es un qué? Y no solo eso, llegan los Amedi diciendo: algo nos envió aquí. Cuenten con nosotros. Y de repente tienes a todos los nigromantes, todos los clanes nigromantes reunidos diciendo: es hora de fundar una nueva familia. Esto es enorme. Y no vemos que B5 haya lanzado un manual de esto, que haya dado pie para que se creen LARPs sobre esto, así como la convención de Thorns. Todo esto se abandonó. No se indagó en nada. Yo estoy muy agradecido con los manuales de B5 en el que nos dieron herramientas para nosotros los narradores, porque al final, mientras más herramientas tengamos, mejores historias podemos contar. Pero ¿por qué no nos diste respuesta de nada? Los La Sombra salieron corriendo del Sabbat y fueron a pedirle ayuda a la Camarilla, porque sabían que no podían ganar.
¿Por qué pasó eso? Ahora ya no importa. El Sabbat abandonó todos sus territorios, abandonó Ciudad de México, abandonó Montreal, que era el corazón del Sabbat. Ahora, bueno, vinieron a Medio Oriente, fueron a Medio Oriente, regresaron y bueno, ahora están buscando cómo ganar otra vez. ¿Cómo que cómo ganar otra vez si abandonaste todos tus dominios históricos? Pero eso no importa. Pues lo abandonamos y bueno, cosas que pasan. Para que los La Sombra entraran a la camarilla, estuvieron dispuestos a sacrificar a sus antiguos por la supervivencia del clan La Sombra. Lucita de Aragón fue asesinada, fue ejecutada. ¿Qué pasó con eso? Nada, se abandonó. Entonces tenemos una larga lista de ideas abandonadas. Únicamente porque, bueno, viene otra edición. Y este es un problema grave que hay en Vampiro la Mascarada, que hay en Mundo de las Tinieblas en general. El abandono del lore, y no solo del lore, porque eso también lo vemos en las mecánicas. B5 introdujo lo que para mí es la mecánica más interesante de Mundo de las Tinieblas. Toda la mecánica de resonancias y dicrasias. La sangre, la vitae, dejó de ser solo combustible y pasó a ser poder. B5 introdujo esto de que los vástagos no entienden muy bien cómo. Hay distintas explicaciones, pero la explicación más extendida es esta de los 4 humores. Resulta que la sangre es diferente. Depende de cómo haya vivido la vida alguien del que te alimentes. De algún modo, su vida, su relacionarse con el mundo, cambió la naturaleza de su alma. Y esta naturaleza es la que consumen los vástagos. Esta es la que beben los vástagos. Así, una persona que vive en fiestas, que viva como que experimentando lo más puro de la vida, que esté constantemente viviendo, cuando te alimentes de ella, esto va a darte presencia. Un militar, alguien dentro de una estructura de mando, alguien que vive su vida dentro de un mundo cuadrado donde o mando o me mandan, te va a dar dominación. Alguien que está como loco, un visionario, un artista, te va a dar Auspec. Mientras que alguien vacío, hueco, que no siente nada, te va a dar Oblivion. Esta mecánica es preciosa. Por primera vez tiene sentido tu ganado y por qué ese es tu ganado y no otro. Por primera vez tiene sentido cómo te va cambiando alimentarte de ciertas personas. Eres lo que comes. Todo esto se abandonó. ¿Qué produce esto? Nos guste o no, Vampiro la Mascarada es un juego de nicho. No estamos en los 90. Vampiro la Mascarada no es ni la mitad de popular de D&D. No lo es. Warhammer está viviendo un boom. Mundo de las Tinieblas no es ni la mitad de popular de lo que era Warhammer. De lo que es Warhammer. Mundo de las Tinieblas, repito, es de nicho. Y esos cambios en el lore
que también los podemos abordar como cambios enormes en mecánicas, han hecho que lo que era una comunidad de nicho esté dividida en 4. Hay quienes jamás aceptaron B5 y siguen jugando 20 aniversario. Esos son los primeros. El abandonar lo que venía siendo Mundo de las Tinieblas por el cambio a B5 le costó a Mundo de las Tinieblas que sus fans se dividieran en 2. Hay quienes consumen el nuevo material, el material de B5, y quienes no lo consumieron y se quedaron con B20. Y me atrevo a decir que estos son la mayoría, nos guste o no. Están los que no consumen B5 o no consumen B20, consumen, perdón por el dedo, consumen nuevo Mundo de las Tinieblas. ¿Por qué? Porque hay un nuevo lore, porque hay unas nuevas mecánicas. Hay algo que pasa en un nuevo Mundo de las Tinieblas y es la capacidad de tú despertarle la bestia al otro. Nada de esto ocurre en el viejo Mundo de las Tinieblas. Y hay lores específicos y manuales tras manuales tras manuales de este Mundo de las Tinieblas, de este nuevo mundo, que también fue abandonado. Hay gente que prefiere ese nuevo Mundo de las Tinieblas. Son minorías, sí. Pero ahí están. Fieles al nuevo Mundo de las Tinieblas. Hay un grupo que consumía el nuevo material, que estaba detrás de B5, que amaba a B5. Yo me incluyo en estos. Y ya muchos de ellos están diciendo, yo no voy a jugar B6. Y está el último grupo, que es el que va a consumir B6. Tienes a tu fandom, tienes a tu gente dividida en 4 líneas de juego diferentes. Eso no va para ningún lado. Esto de cortar y segregar es un problema dentro del Mundo de las Tinieblas, dentro del lore y dentro de las líneas de juego, que me atrevo a decir que o la compañía soluciona o van a haber problemas graves a futuro. Esta fue solo una reflexión. Sin más, me despido. Un beso a todos. Chao, chao.